¿Cuándo y dónde nace Sonia Dalera? Bueno, desde mi nacimiento fue un año glorioso para el Uruguay, porque nací en el año 50. Pero ya cuando Uruguay había salido campeón mundial. Ya había dado la vuelta. Sí, el 30 de noviembre del 50. ¿Dónde? Acampando a 2 cuadras de aquí. ¿En serio? Si vamos a poner límite, espacio, 2 cuadras hacia el hospital, porque nací en el hospital de Panda. Y 2 cuadras hacia 18 de julio, porque esa es mi casa paterna. O sea que estoy en mi barrio desde siempre. No se movió mucho que digamos, siempre ahí. No. ¿Cómo era ese Pando? ¿Qué recuerdos mantiene vivos en la memoria? Era un Pando muy unido, vibraba mucho la cultura. Acá teníamos teatro, cines, teatros en la calle también. Nos venían a visitar escritores famosos, porque desde acá salieron escritores famosos también. Y se reunían grupos para hablar sobre temas no mundanos, sino temas culturales. Es decir, era un centro cultural, Pando, así. Después pasó a ser un centro fabril, por eso era ciudad industrial. Es decir, había fábricas tan grandes y después pequeñas fábricas familiares. Sonia, hasta fábricas de hacer, por ejemplo, fósforos, vamos a suponer. ¿A qué se dedicaba tu mamá? ¿A qué se dedicaba tu papá? Mi mamá era ama de casa. Mi papá, cuando la conoció mamá, era militar y estaba trabajando en la aeronáutica. Fueron los iniciadores de la aeronáutica. Y luego que a los 17 años se retira, porque ellos tenían la oportunidad de retirarse, empieza a trabajar en el laboratorio en CAP. Y bueno, y de esa manera nacimos 4 en la familia, los 4 con carrera. Menor, no mayor, nada. En el medio, que Yo era la menor. La consentida. Hasta que a los 14 años mi mamá tuvo familia nuevamente. No, ese cambio es tremendo. Sí, para mí fue muy grande. Fue muy grande porque dejé de ser, como tú dices, la consentida, especialmente mi padre. Y me sentí que había quedado de lado. ¿Y todas mujeres? No, un hermano mayor varón. Ajá. Y con el que me llevaba 7 años. Después mi hermana que me sigue me llevó 4 años y medio. Estaba yo. Y después aparece 14 años después otra hermana. ¿Y cómo eras de chica? ¿Tranquila, estudiosa? No, para nada. Muy estudiosa, sí. ¿Te gustaba el estudio? Muy trabajadora, me encantaba. Nunca faltábamos a clase. Ni lloviera, ni tronara, ni nada. Éramos los alumnos cero falta en mi casa. Era no la educación. No nos permitían faltar. La educación ante todo. Sí. Y pero me gustaba mucho la educación física. Como tenía acá a 2 cuadras la Plaza de Deporte, parte de mi vida la pasé en la Plaza de Deportes. ¿Cómo era el barrio? ¿Había más bien adultos y pocos gurises? Bueno, yo era de las que el momento libre, en la tarde, cuando en verano que me dejaban, salía a la calle y me ponía a cantar, a ver si atraía a los compañeros, y jugamos frente a mi casa en la calle. ¿Y qué vecinos tenías? O sea, que aún mantengas algún vínculo. ¿Qué amigos de la infancia? Los vecinos, yo tengo 73 años. Los vecinos de aquella época ya no están más. Pero de mi edad, bueno, se fueron yendo, y he encontrado 2 o 3 por Facebook, por ejemplo, pero no he mantenido contacto, ¿no? Porque cuando yo empecé a estudiar en Montevideo,
Ese fue el quiebre. Mi quiebre, sí, con todos mis compañeros de liceo y demás. ¿A qué escuela fuiste? Yo fui a la 112 y después al Liceo Panto. Al Brause. Al Brause. El Brause hasta cuarto año nada más. ¿Y por qué maestra? O sea, eso te bueno, tenía tres, o abogada, o profesora de educación física, o maestra. 3 opciones. Sí. ¿Y por qué descartaste las otras dos? Me tiraba más la profesión de ser profesora de educación física. Resulta ser que una compañera que me llevaba un año también quería ser, era un año mayor que yo, fue a averiguar, a anotarse, y nosotros en la nochecita fuimos hasta la casa de ella como mamá para ver qué era lo que le pedían. Y dice que le pedían 4 años de natación. Resulta ser que eso no era cierto. Yo, ¿de dónde sacaba 4 años de natación si ya estaba en cuarto año del liceo? Imposible. Entonces, me tiré para el magisterio. Después Milagro me dijo, pensar que teniéndome a mí y estar todo el día conmigo no me preguntaste. Y bueno, viste, esas cosas que pasan, pero por algo fue, porque lo que hago y lo que hice me encanta y me sigue gustando. ¿Y abogada? ¿Por qué lo descartaste? Abogada no lo descarté, lo fui poniendo, es decir, primero educación física, después seguí decía magisterio. ¿Priorizaste? Y ahí quedé porque enseguida conocí a mi esposo, apenas me recibí, y ya ahí empecé a pensar en formar un hogar. Pero a ver, vamos por parte. Vas a estudiar a magisterio. Sí. Pará, primero. Sí. Escuela 112. Sí. ¿Que no era la escuela 112 de ahora o ya la.? No era. 112 era muy distinta. Era cuando estaba dividida es decir, era el turno de la tarde solamente, porque el turno de mañana era 111, y trabajamos en 2 locales. En el local nuevo, que viene a ser la escuela 111, ese era el local nuevo, y el local viejo estaba donde ahora está el local de la 112, que era una construcción antigua con un patio interior y alrededor los salones. Al fondo teníamos una cancha de voleibol, que también se usaba de básquetbol, y después toda la esquina que viene a dar frente a la cantina del Urupán, eso era un baldío con una hermosa palmera, me acuerdo, que nosotros ya cuando éramos niñas grandes nos sentábamos bajo la palmera, ¿no? Porque ya los muchachos, estos chiquilines nos miraban. ¿Y qué maestra recordás? ¿O qué maestro recordás? Maestra estaba Alba Belló, le decíamos, pero realmente no era Belló era el esposo. Casals, que tuve en segundo año, y después Ana María Pelufo, que la tuve en sexto año. Era toda gente de Montevideo, la mayoría. ¿Ah, sí? Venían en auto, venían con sus buenos abrigos de pieles, que después eso dejó de existir, porque ¿qué pasa? El magisterio lo hacía la persona que económicamente estaba bien, que necesitaba hacer algo. O tener sea que una profesión. Lo tomaban como, no sé si el término adecuado es hobby o pasatiempo, pero algo que no era como modo de vida. No, sí, pero no. O sea, estaban bien, sí, accedían al estudio, claro, pero no era algo que lo necesitaran para vivir. Eso es un poco la idea. De su dinero, porque, por ejemplo, Alba Belló, las veces, es decir, nosotros tuvimos un primer año en el cual yo aprendí a usar la moneda, a usar teléfono, a usar las medidas de longitud, las medidas del dinero, en la metamorfosis. No sé las cosas que aprendí, porque teníamos un salón grande y al costado teníamos otro salón. Y ella, como su esposo, tenía esos almacenes de antes, de ramos generales. De todo. Bueno, entonces ella se traía todo lo que el esposo desechaba porque ya no se vendía. Entonces teníamos balanza, teníamos teléfono en otra habitación que estaba vacía. Era
una avanzada la educación, ¿no? Porque sí, era aquello de que ustedes le llaman campo experimental. Sí. Bueno, ahí tuve de compañeras a Nora Raffo, maestra, a Elena Fleitas, a Carlitos Nogueira, el dentista, odontólogo. Nosotros cuatro estábamos ahí sentados en la misma mesita. Y bueno, y aprendimos muchísimas cosas. ¿Qué recordás de las primeras clases de magisterio? ¿Te sentiste cómoda? ¿Dijiste esto es lo mío? ¿O en realidad medio que te costó? No. Lo que me costó fue que yo no tenía quinto ni sexto de magisterio de secundaria. ¿Por qué? Porque magisterio de antes tenía el preparatorio de magisterio dentro de la profesión. Después tenía primero, segundo y tercero. Entonces, si tú salías con buena nota, yo por ejemplo salí con buena nota y entré directamente de cuarto año a magisterio, sin dar examen, sin dar nada. Entonces con 20 años yo ya estaba recibida. ¿Y cómo fue eso? Empecé de 16. Y bueno, y lo que te decía que me costó fue la parte de filosofía, de lógica, todo eso que realmente se da en las clases superiores. Pero por suerte tuve compañeras, tenía un grupo de compañeras, una que había hecho ya parte de facultad, la otra había hecho los 2 años de liceo, que a mí me ayudaron, ¿no?, a comprender eso, porque claro, para mí era todo nuevo. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes, Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿La primera escuela? La primera escuela estaba la escuela de Solferino. Era una escuela con excelentes maestros, excelentes. Había una maestra que venía a ser de la línea familiar de Artigas. Maestras jóvenes en el sentido de que
tenían 40, 42 años y dicen, me tengo que jubilar. Pero ¿y por qué te vas a jubilar? Si sos una cosa, lo que trabajaba, ¿no? Lo que aprendíamos nosotros. Y dice, porque a los niños les gustan los maestros jóvenes. Y era de esas maestras que se arreglaban, se maquillaban, ¿viste? Nunca de pantalones. ¿Dónde es esa escuela? La escuela de Solferino queda a media cuadra de Avenida Italia, y Comercio, por ahí. ¿Y qué año? En ese año fue segundo año. Segundo año. Segundo año. A ver, vamos a desmitificar un poco. Para las maestras, ¿qué es mejor? ¿Primero, segundo, tercero o cuarto, quinto y sexto? Todas las clases son buenas. Pero tiene que elegir una, si no... No. ¿O los más chicos o los más grandes? No, ¿Con qué se siente más cómodo? ¿Con qué es mejor trabajar, maestra? Bueno, yo no sé si seré la única que piensa así. Te voy a contar una pequeña cosa que me pasó. Yo en el 98 tuve todo el año de licencia por estrés. Siempre tuve sexto año, ¿tú te acuerdas? Que era la maestra de sexto. Cuando llego a la dirección, estaba Dardo Rodríguez en la dirección y le digo a fin de año, ¿qué clases quedaron libres? Dice segundo y tercero. Bueno, dame segundo. ¿Estás loca? ¿Por qué? No, me voy a llevar libros para estudiar cómo enseñar a sumar, a dividir y a multiplicar, por ejemplo, porque yo cuando los recibía, ya los recibía con esos conocimientos. Ponerle, trabajar un poquito más o lo que fuera, pero el conocimiento ya estaba dado. Y me fue precioso, porque cada clase, a ver, estás en primer año, y cuando tú ves que el niño empieza a unir las palabras, a leer, a comprender, a escribir, me pasó que estando en una subdirección, me llama una maestra y me dice en octubre, Sonia, este niño no sé lo que voy a hacer con él. No escribe solo, no lee. En los primeros días de noviembre me llama a la sala de computación y me dice, mirá, el niño había escrito toda una carilla. ¿Por qué? Porque tienen sus momentos, sus ritmos. No todos los niños aprenden al mismo tiempo. ¿Y sabes cuál es la satisfacción tuya como maestro? ¿Cada grupo tiene su magia? Para mí sí. Pero sexto es muy emotivo. Es emotivo por el hecho de que es el último año, porque dejan la escuela. Pero el primer año, que ellos cambian de un preescolar a ser, que eran los más grandes, 5 años, los más grandes de ese preescolar, pasan a ser los chiquitos de la escuela de grandes. También es un cambio enorme. Es decir, yo qué sé, a mí me gustan todas las clases. El primer destino es en Montevideo, en Avenida Italia, ¿verdad? No, primero sería por Camino Castro, no, Castro y Millán y Castro. Millán y Castro. Que teníamos una escuela donde nosotros asistíamos al comedor de la escuela, pero a su vez hacíamos pero eso como practicante. Sí, como practicante. Hacíamos trabajo de observación y después trabajamos con los chiquitos, por ejemplo, cómo hace los movimientos que hace un elefante, que hace una jirafa, que nos dedicábamos a eso. Y a estudiar a algún niño. Nos daban a un niño a estudiarlo, a visitarlo en la casa, preguntarle a la mamá cómo había tenido ese niño, si había tenido, por ejemplo, force, si había tenido algún problema al nacer. Que gracias a Dios, en aquel momento, los padres te abrían las puertas y a pesar de que ellos eran una chiquilina de 16 años, me trataban como que era una maestra. Y ¿Cuál fue la historia que más la conmovió, Sonia, de un alumno o de una alumna en su defecto? Lo que más me conmovió y lo que me llevó justamente al estrés
Fue una época que nosotros tuvimos cerca del 2000, económica, mala. Entonces, contenta, le digo a una mamá el lunes, qué suerte, el 1 de mayo, fue viernes, tuvimos viernes, sábado y domingo. Sí, dice, pero mis hijos estuvieron tomando agua con azúcar porque no tenía que darles de comer. Y yo eso lo traía todo para mi casa, todos los problemas. Había otro caso, en el cual era una niña de Camino de la Balsa, que por ser la más grande, estaba en segundo año, tenía como 11 años, por ser la más grande era la que tenía que cuidar a los hermanos más chicos, hacerle el alimento y demás. Venía muy sucia, yo le conseguí ropa. Nosotros, ¿te acordás que en la escuela 112 tiene baños adentro? Entonces, después que iba al comedor, la hacía pasar al baño y que se lavara y demás. Y le trataba de incentivarla para que ella no se viera tan inferior a los otros compañeros. Y hacía trampas. Por ejemplo, me sentaba al lado de ella y enseñaba una cosa nueva a ella. Y después hacía pasar, es decir, enseñaba a toda la clase, y después hacía pasar al frente al mejor alumno. Y cuando se quedaba trancado, le decía, fulanita, ¿vas a ayudarlo? Y le pasaba y lo ayudaba. Y se lo ayudaba a terminar. Era una trampa de mi parte. Yo sé que era una trampa. No le estaba haciendo daño al niño que sabía, pero a la que no sabía o a la que era menospreciada por el resto del grupo, la hacía de quedar como una reina. Y eso para mí era divino. ¿Se volvió a reencontrar con esas personas en algún momento de la vida? No. ¿Con ninguno de los dos casos? No. La primera, de que estos niños que no comían, la mamá trabajaba en la junta, pero no cobraban. Y yo ahí fue cuando me enteré que hacía un año que no cobraban. Les pagaban en la luz y el agua, tenían que llevar los recibos, me contaba ella. Dice, pero como mis hijos siempre vinieron prolijitos y demás, nadie sabe la historia que hay detrás. ¿Y la segunda? ¿La chica? No, esta niña no la vi nunca más. ¿Y las historias que uno dice, caramba, por eso me hice maestra, logré esto? Muchos subieron en situaciones así. Gente que hasta el día de hoy me sigue visitando con 52, 53 años. ¿En serio? Sí, gente, ese muchacho de que te hablo, le costaba escribir, le costaba leer, y ahora él escribe canciones, canta, se informa, me vive pasando siempre información de montones de cosas, se sienta acá en casa y pasamos 4 o 5 horas hablando de temas diferentes, y eso satisface, en gran medida satisface. Y como esos hubieron muchos. Se casa muy joven, maestra. ¿A qué edad se casa, Sonia? ¿A los 24? No me casé joven. 24 años. Hoy pregunte a qué edad se casa. Primero pregunten si se casa. Después pregunten a qué edad. Claro, lo que pasa es que muchos forman pareja y no se casan, pero forman parejas jóvenes. ¿Y cómo conoció a su esposo? Yo me recibí y, como te dije, ese mismo año yo tenía 20 y empecé recién a ir a los bailes porque no conocía yo lo que era un baile. ¿Y a qué bailes? A la Victoria. ¿Dónde es eso? La Victoria, kilómetro 37 de la ruta 75. Una mamá habla con una amiga de mi hermana, porque mi hermana era muy de quedarse en casa, de que la sacara, que la invitara, y la que enganché fui yo. Entonces empezamos a salir 5 o 6 juntas, la más chica era yo. Y bueno, lo ven que me está haciendo seña, porque en aquel momento se acostumbraba a hacer seña. A cabecear. Yo, como tenía atrás la pared, le digo, ¿será a mí? Sí, esa voz. Me pegaron un empujón y yo quedé en la mitad de
de lo que en aquel momento se llamaba pista. Y bueno, bailamos, por ejemplo, serían las 3 de la mañana y bailamos hasta las 5 sin decir una palabra. Sin decir una palabra. Se bailaba con orquesta en vivo, ¿no? Sí, la de Rodolfo era una de ellas. Rodolfo Umpierres. Pero después venían de Montevideo. ¿Y qué música era? Música tropical, después después siempre había alguna típica. Y después, ya de las 3 de la mañana en adelante empezaban las románticas, que eran las que tenía Rodolfo. Ahí se calentaba el ambiente, pero muy bonito. Y bueno, y después traté de buscar a ver dónde podía estar, dónde lo podía ver, y él por su lado también. Y quién era yo y demás. Y bueno, y fui a un baile de la escuela de la cadena. La 93, Villa Olmos. Sí, Villa Olmos. Bueno, de ahí no llegaba, había problemas con combustible. Y el que lo llevaba era un muchacho que tenía un cachilo. Y no tenían para ir. Y no llegaba, y yo salía a bailar con otro. Bueno, cuando llegó, me puse a bailar con él, y ahí me dijo, bueno, podemos vernos mañana, y yo todos los domingos, matiné en el Cine Astro. Entonces se tuvo que comer. ¿Se habrán visto películas? 4 películas, sí, un montón. Es que yo viajé con las películas. Yo agradezco a las películas porque yo conocí mucho de lo que conocí, lo conocí en base a películas. ¿Le gustaba el cine o le gusta el cine? Mucho. En aquella época de la matiné. Sí. Claro, ¿entrabas en la tarde y salías en la noche? Sí, entrabas a la 1 de la tarde y salías a las 7, 7 y media. Mis padres nos iban a buscar. Y nos daban dinero para comprarnos los Candle. Sí, señor. O si no, los caramelos de dulce de leche, los Zavala. Un Cine Astro con platea, piso de madera, butacas reclinables. Sí, que cuando había alguna película de acción la gente golpeaba con los pies en el piso y entonces venía el acomodador y te alumbraba. Llevábamos algo que nos hacía mamá, o torta, o bizcochitos, o lo que fuera, para seguir la tarde, ¿no? Y después entre la tercera y la cuarta película demoraba más o menos 15 minutos. Ahí mi hermano iba corriendo hasta la Martona y compraba, para cada uno, éramos 3, una zapatilla de Santilly. No, la de Santilly, que era la que nos gustaba. Espolvoreado con... sí, señor. Y después afuera, cuando nuestros padres nos estaban esperando, era pancho para cada uno. Eso todo rendía con el sueldo de mi padre. ¿Te das cuenta, no? Sí. ¿Y eso era los domingos? Todos los domingos. No, los domingos. Porque los lunes íbamos al Cine Artigas. Era una matiné, no, es decir, era algo que empezaba como a las 7, ponele, y terminaba a las 6, terminaba a las 9. 2 películas, o eran argentinas, sé que uno daba argentina y otro daba mexicana. Y los jueves volvíamos al Astro, otra vez también esa tipo matiné tarde con mi madre. O sea que cine no faltaba. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica.
Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. ¿Y cuántos años de matrimonio? De matrimonio 45 y 2 de noviazgo. Para mí, yo los tomo como 47, por eso me quedé pensando, porque te iba a decir 47, pero no, realmente fueron 45. ¿Hijos, Sonia? 2 hijas, también con 14 años de diferencia. Lo hizo a propósito, es como una especie de venganza. No. Bueno, me pasó a mí, ahora que le pase a usted. No, supuestamente nosotros queríamos tener más de una, pero también pensábamos de que nuestros sueldos eran bajos porque mi esposo era empleado de vialidad, era peón de cuadrilla, yo maestra recién recibida, pagando esta casa. Entonces quedó embarazada. En el viejo y querido barrio Inve. Sí. La casa, que no es poca cosa. Y sí, esto era una maravilla. Más te digo, cuando nosotros le dijimos a una persona que manejaba mucho dinero, tenía mucho contacto y demás, nos dijo, métase en esa casa, que son las últimas casas económicas, entre comillas, que se van a hacer grandes. Claro, porque esto era un barrio para trabajadores, ¿no? Seguro, claro. 2 hijas, Sonia, ¿qué significan en tu vida ellas? Todo, porque cuando la grande nació, bueno, ser la primera era todo para nosotros, ¿no? Nunca la tratamos como hija única, jamás. En el jardín se enteraron el 2.º año de jardín de que era hija única, porque si acá se compraba una galletita se dividía en 3 partes, mi esposo no quería y yo le decía, comela, porque sí tenía que aprender a compartir, porque no sabíamos después si íbamos a tener otro más, o 2 o 3, no sabíamos. Tú no sabes cómo va a ser tu vida desde ese momento en adelante, ni económicamente ni nada. Entonces, bueno, bárbaro. Ella hizo su vida, se casó, siguió una carrera, trabaja en el laboratorio del hospital y muchos la sacan que es hija mía porque dice que se parece. Y luego dijimos, bueno, si viene otro, bienvenido sea. En algún momento se va a dar. Y vino un paro grande de primaria que empezó en septiembre y no terminó en diciembre, sino que se obligó a los maestros a volver en diciembre. Y como que, yo qué sé, habré ovulado 500 veces, no sé, del estado de nervio, lo que fuera, quedé embarazada y quedaron 2 compañeras, Lorelei Barbizán y bueno, no me acuerdo, que me disculpe mi otra compañera, pero otra compañera más.
Y las tres de la misma escuela. ¿Me imagino la inspectora agarrando, o la directora agarrándose de los pelos para suplantar 3 maestras? No, pero no había problema, para nada. Y bueno, y que nos hizo la chica volvernos a unir, porque ella era grande, tenía 13 años, bueno, 14 ponele cuando nació, ya que ella tenía su llave, que iba al inglés, que después iba a gimnasia, que iba a tal lado, que en ese momento todavía no teníamos teléfono, porque según Antel no había bornes, entonces no teníamos teléfono. Y bueno, era cartita sobre la mesa, ¿no? Fui a tal lado, fui a tal otro, ya vengo, ya esto. Y con la chica lo que hizo fue volvernos a unir, ¿no? Porque alguien tenía que estar en la casa, porque alguien tenía que hacerse cargo. Y entonces la criamos entre los tres. El peso más grande fue de la mayor, que llegó un momento que le dijimos, no, cuando estaba papá y mamá, vos te lavas las manos, tú no sos responsable de nada. Y bueno, y así fue. Y la chica es maestra. Siguió los pasos de su madre. Y si, me imagino que ya lo hiciste, ¿no? Darle un consejo. ¿A quién? A tu hija como maestra. ¿Qué le aconsejaste? Pues sabes que yo, como quien dice, ella me ayudó ahora, porque yo sigo dando clase particular y me mantiene al día con todo lo que se está trabajando, cómo se está trabajando y demás. Qué pasión por la docencia a esta altura, Sonia. Y todos los años digo, bueno, voy a dejar, voy a dejar. ¿Y qué pasa? Me viene un niño de tercer año. Después me viene el otro año, cuarto. Después viene en quinto. Yo, ¿cómo lo voy a dejar ahora? Lo voy a esperar que tengas esto. Allá aparece otro de cuarto, ¿viste? Y así todos los años. Entonces este año ya me propuse de que voy a seguir con ellos hasta que terminen sexto. Y no voy a aceptar ninguno nuevo. Porque le digo, si no, porque todos me dicen, hasta el año que viene, Sonia. Le digo, bueno, solamente que me vayan a buscar el cajón. Pero no, yo me siento bien y me gusta. Además, después que faltó Rubén, para mí fue una inyección de vitalidad entrar niños acá. Fue un golpe duro, ¿no? Enviudar. Muy hasta el día de hoy. Yo hablo con él acá en casa. Me dirán que soy loca, pero está. Entonces, ¿qué te iba a decir? Es como porque éramos muy compañeros. Yo no sé si tú recuerdas, pero nosotros siempre andábamos juntos para todos lados. Para todos lados. Entonces, nunca me decía que no a nada. Si yo quería ir a donde quisiera ir, y yo lo acompañaba a él a todos lados. ¿Qué más te digo? Cuando nosotros nos jubilamos los dos el mismo año. Entonces, siempre andábamos pegados. Entonces decíamos, no, vamos a hacer lo siguiente. Le digo, a mí me gusta levantarme tarde, a vos te gusta levantarte temprano. Entonces se levantaba temprano, tomaba su mate, salía a caminar, después salía de nuevo a hacer mandado. Después se ponía a hacer la comida mientras yo daba clase acá a las 10 de la mañana. No más temprano. Y recién veníamos a hacer vida de pareja de las 5 de la tarde en adelante. Claro. Y hace cuenta que yo salgo de la escuela. Sí, casi. Y vos salí a trabajar. Casi, pero lo lindo que me conseguía alumno, ¿no? Ay, no, Rubén, por favor, más mirá no. Que te decía yo. Sí, dice. No, porque él iba. Para él era yo qué sé, como un honor ser el esposo de una maestra, ¿viste? Entonces iba a hacer los mandados, porque mi esposa es maestra y mi esposa da clase particular, ¿viste? Entonces, y tenía una escuela montada acá. Llegué a tener 16 niños. Mentira. No te 16 miento. particulares. Al principio, sí. Pero tenías un aula, cuando se enteraron. Sí, pero para mejor, mi problema es que yo más de 2 niños por clase, por hora no atiendo.
Entonces te puedes imaginar la cantidad de horas que me llevaba, ¿no? Me llevaba parte de la mañana y después de la 1 de la tarde hasta las 5. Una satisfacción que tuve, una niña que me pidió que se le podía enseñar a leer. Y la tuve, ella estaba en 4º año, no sabía ni leer ni escribir. Y la tuve, pobrecita, venía acá después que salía de la escuela de la mañana a la 1 de la tarde y se iba a las 5 de la tarde. Pero le daba de todo. Y ella trabajaba y trabajaba y trabajaba. Llegó a sexto, lo más bien, terminó sexto. Empezó el liceo, pero después se fue para Rocha, donde vivía la madre. Pero, viste, son cosas lindas que vos decís que puedo dar. Porque así no soy ninguna santa. Así como cobro mis clases particulares, tampoco no cobro. Porque cuando yo veo que necesitan realmente, no tienen de dónde agarrarse, entonces digo, tráemelo. ¿Y lo seguís haciendo eso? Sí, hasta el año pasado sí. Bueno, y ahora viajando, Sonia, ¿te gusta viajar? Sí, me gusta viajar. Empecé después de lo de Rubén con Vivina y Álvaro, pero ellos me dijeron que no podían esperar, que yo esperara las licencias de ellos. Además, ellos como ya un matrimonio que ya está a mitad de su periodo matrimonial, vos necesitas que pintar, arreglar tu casa, cambiar tus cosas, y ahí destinas dinero quizás que lo podías gastar en viaje. Yo lo puedo gastar en viaje, pero ellos lo pueden destinar a otra cosa. Entonces dice, tenés que acostumbrarte a viajar sola. Y el año pasado me fui en una excursión de mujeres, eran 11, a Marruecos. Hermoso, lo volvería a hacer, pasar una noche en el desierto, traerme la arena del desierto. Fue así, espectacular. Y este año recién vine de Perú, de Machu Picchu. Porque yo tengo que ir a ver las cosas que enseñé, a ver si lo que yo enseñaba estaba bien o no. Eso está bueno. Sonia, ¿qué le pedís a la vida ahora? ¿Qué esperas de la vida de ahora en más? Yo me estoy haciendo ahora Reiki, y justamente una de las cosas que me salió hoy era de buscar mi camino, de buscar por qué yo estoy en este momento, en este mundo. Le digo, y esa es mi pregunta. Yo no sé por qué estoy todavía acá. Por algo se me debe necesitar, por algo estoy. Sí, para llegar a 6º año, ¿te parece poco, muchacha? Mira todos los gurises que necesitan una base educativa. No, pero por algo Dios me mantiene acá, yo soy creyente. Y entonces espero. Lo único que hago es salir, pasear, pero por el hecho de decir, tengo la posibilidad de hacerlo, bueno, voy a hacerlo. Pero no es una gran satisfacción, porque cuando te falta tu compañero, más como fuimos nosotros, muy compañeros, nunca nos peleamos, nunca hubo un sí y un no. Lo único que me frenaba era porque a mí me decía mami. Cuando me decía Sonia, yo sabía que me estaba pasando de la raya. Y no sé si es que yo viví en un mundo de fantasía y soy muy fantasiosa, pero para mí mi matrimonio fue de lo mejor que puede querer una persona.